Hola con todos, todas y todes. Soy Fran Riva, soy de Lima, Perú. Tengo 29 años de edad y soy una persona autista y también soy una persona trans. Este video es un poco para contarles mi experiencia y mis vivencias como persona autista y como persona trans en una sociedad como Perú, como Lima, ¿no? Porque creo que es importante también saber que las vivencias, las experiencias y cómo se desarrolla una persona autista y una persona trans influye mucho el contexto, y cada contexto de cada ciudad y de cada país son distintas. Entonces yo les voy a contar un poco cómo es, pues, pertenecer a estas dos comunidades siendo de aquí del país en el que soy. Primero quiero agradecer por haber confiado en mí, por haber querido escuchar mis experiencias, mis vivencias, por haberme hecho parte de este proyecto. Voy a contarles primero un poco cómo fue mi proceso de diagnóstico para saber que era una persona autista, y ya de ahí también cómo fue un poco mi salida del closet como persona trans. Seguro, como nos pasa a muchos, desde muy niña estuve en muchos psicólogos, terapeutas tratando de buscar un diagnóstico. Mi madre siempre me llevaba a terapias para saber qué era lo que pasaba un poco conmigo, ¿no? Porque me salió un poco de la norma, no era el común denominador en ese entonces de lo que debería ser, entre comillas, o cómo debería ser. Todos estos años de mi niñez fallidas y mitad de mi adolescencia, porque en esa época no se hablaba de autismo, entonces, como imaginarán, tuve muchos diagnósticos cerrados, ¿no? Me diagnosticaron con TDAH, que si fobia social, que depresión, que ansiedad. A veces me decían, o le decían a mi madre, no, esa es su personalidad, ya con el tiempo va a cambiar, tipo, métela a clases de teatro, mételo a actuación, a talleres de habilidades sociales para que desarrolle esa parte, ¿no? Y mi madre lo hacía, pero claro, no veíamos resultados porque no iban a haber resultados, ¿no? Si bien es cierto, podía mejorar algunas cosas, pero eso no quiere decir que teníamos como la respuesta a la situación. Hasta que llegó un punto en el que realmente me cansé de ir a terapia, me cansé de ir a psicólogos y, bueno, le dije a mi mamá, me vas a seguir llevando, yo no voy a hablar. Entonces esa fue mi estrategia durante muchos años. Me llevaban a terapeutas y yo entraba a sesión y me quedaba en silencio y no decía nada más. Y claro, los terapeutas al final se rendían porque le decían a mi madre, si no va a hablar, no podemos hacer más, ¿no? No podemos hacer más porque si en ese entonces ella no habla, pues, ¿qué le vamos a decir? Bueno, en fin, hasta que ya de adulto, a los 20, tengo 29, casi 30, a los 22 años aproximadamente, yo mismo busqué una terapeuta porque dije, bueno, ya es hora de ver qué está pasando, necesito un espacio seguro en el cual me pueda expresar y saber, ¿no? Porque ya había entrado obviamente en una etapa universitaria, había entrado en una etapa de pareja y ya las cosas como que tenían otro matiz que necesitaba yo también entender. Entonces, bueno, consigo una terapeuta, y esa terapeuta, la segunda o tercera sesión, me dice, ¿sabes qué, Fran? Te voy a derivar para que te haga una evaluación porque podrías estar dentro del espectro autista. Y yo dije, interesante. Bueno, me hice toda la evaluación y al final, claro, me dan mi diagnóstico y me dicen, Fran, estás dentro del espectro autista, me explican y todo. Y yo realmente lo que sentí fue emoción y tranquilidad, porque era la primera vez que sentía que algo me contenía, que un diagnóstico verdadero era lo que encajaba, ¿no? Mejor dicho. Entonces comencé a sentir valga la redundancia, un sentido de pertenencia con ese diagnóstico y me di cuenta que era lo que debí saber hace muchos años. Pero bueno, ese fue mi paso, más o menos, de cómo me enteré que era una persona autista. Hace mucho calor aquí. Y bueno, a esa edad aproximadamente, ya antes de tener el diagnóstico de mi condición, yo ya había salido del closet con mi familia como persona trans. Para esto, para contextualizar un poco, yo vengo de una familia de padres separados, soy hijo único y, bueno, nunca había tenido mayor problema porque mis padres siempre habían sido como muy abiertos de mente,
nunca habían tenido problemas con las personas de la comunidad LGTB, entonces hasta cierto punto yo me sentí un poco confianza, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque desde los, será 9, 10 años, en mi casa sabían que me gustaban las chicas y nunca se hicieron problema alguno. Cuando tuve parejas mujeres, pudimos venir a casa, mi madre y mi padre sabían y realmente no tenían problema alguno con eso. Antes de seguir, quiero pedir perdón si me muevo mucho. Lo que pasa es que mis herramientas de la ansiedad, unos juguetitos que yo utilizo, los he dejado en mi oficina. Entonces, ahorita estoy como que me muevo. Pero bueno, lo siento si les incomoda un poco en realidad. Bueno, como seguía diciéndoles, entonces no tuve problema porque siempre me gustaron las chicas y nunca hubo problema. Eso se vio como algo, como debería verse, como algo natural. En mi casa, en mi familia. Entonces, y con todos, no solo con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con todo el mundo. Nunca tuve problema de denunciar mi sexualidad y mi madre tampoco nunca tuvo problema de decirlo. Bueno, pero a la edad aproximadamente de 19, 20 años, yo ya me había venido cuestionando un montón de cosas, ¿no? Como, ok, me gustan las chicas, eso lo sé, pero a nivel de identidad hay algo que todavía no me cuadra, o sea, no me termino de identificar como una mujer y comenzaron a pasar un montón de cuestionamientos en mi mente. Obviamente en ese entonces yo no conocía nada de la comunidad LGTB, no tenía la información que tengo ahora, porque es difícil acceder a este tipo de información por más que estemos en el siglo XXI, ¿no? Y claro, estamos hablando de hace 10 años atrás. Y bueno, comencé a investigar en internet, que es como lo que todo el mundo tiene a la mano, y comencé a encontrar las identidades trans. Y claro, en ese momento, que yo no tenía nada de información, obviamente dije, ok, si no me siento una mujer, tengo que sentirme un hombre. O sea, en mi mente binaria no había otra opción, o eras hombre o eras mujer. Entonces dije, ok, las identidades trans, no me siento mujer, entonces soy un hombre transgénero. Entonces fue así como empecé a identificarme, como un hombre transgénero. Y bueno, a la edad de 19, 20 años, para cumplir 20 aproximadamente, dije, ok, se lo voy a decir a mi madre, porque ya poco a poco había empezado a cambiar un poco mi forma de vestir y todo. Se lo dije a mi madre pensando tal vez que íbamos a tener una reacción un poco más positiva. Pero claro, la reacción fue bastante complicada porque una cosa es tener una hija a la que le gustan las mujeres y otra cosa en ese entonces era tener una hija que quiere ser hijo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto lo entendía porque es como vivir un duelo, ¿no? O sea, he criado 20 años a una chica y de la noche a la mañana me dice que va a ser un chico. O sea, por más que su razón le decía como internamente va a seguir siendo la misma persona, obviamente los sentimientos pues le decían otra cosa, ¿no? Pero bueno, fue todo un periodo de 3, 4 años de lucha en la que mi mamá se resistió un montón y bueno, pasaron los años y bueno, mi mamá, mi papá lo aceptaron súper bien. Hoy en día tenemos una relación súper, súper chévere. Entendieron, se informaron un montón más y ahora es algo como dije hace rato, debería ser natural, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco cómo me enteré y cómo salí del closet en estas dos situaciones. Con el tema del género, bueno, como saben y como también me gusta siempre recalcar lo que puedo, el género no es estático, ¿no? El género es algo y la identidad es algo que cambia con el tiempo, que puede fluctuar, que podemos cambiar, que podemos cuestionarnos. Y yo siempre he dicho y creo que algo muy importante para no caer como en ignorancia y en errores es cuestionarnos. Mientras más nos cuestionemos, más sabiduría vamos a obtener, más conocimiento y más teorías y posiciones vamos a poder tomar con certeza, no solo dejándonos llevar de lo que escuchamos. Entonces, bueno, luego de que ya yo me empecé a enunciar como un hombre trans, comencé a darme cuenta y a cuestionarme y conocí un poco más el feminismo y todo, que realmente no quería ser un hombre, porque era este lado de la sociedad que no me gustaba, ¿no? Esta opresión, este lado patriarcal, heteronormado, machista, violento. Entonces yo decía y me cuestionaba, ok, no quiero ser una mujer, pero tampoco quiero ser un hombre. Entonces mi primer cuestionamiento y mi primer cambio de, por decirlo así, de nombramiento,
fue cuando dejé de enunciarme como un hombre trans y me empecé a enunciar como un trans masculino, ¿no? Dejé de usar esta denominación hombre y empecé a usar trans masculino, que era un poco más llevadero porque, claro, me enunciaba como algo que hasta cierto punto podía dejar de ser hombre y solo podía ser como masculino. No sé si me dejó entender. Pero bueno, eso tampoco me duró mucho tiempo porque seguía dándome cuenta que era tampoco algo que me contenía. No me sentía al 100% bien con esta denominación porque, ok, ya soy un transmasculino, pero tampoco me contiene, o sea, tampoco quiero ser una persona netamente masculina, tampoco quiero usar solamente los pronombres él. Entonces ahí fue una etapa en la que empecé a cuestionarme muchísimo mi identidad de género. En ese entonces pertenecía a un colectivo de hombres trans aquí en Perú, en Lima. Y comencé a cuestionarme mucho porque, ok, yo no quería usar hormonas, no quería usar testosterona, no quería hacerme ninguna modificación corporal. No rechazaba para nada mi cuerpo, realmente mi cuerpo me gusta, me da placer, me siento cómodo en este cuerpo que habito. Entonces comencé a cuestionarme y dije, ok, algo está pasando con mi identidad, ¿no? No estoy encontrando realmente un punto medio en el que yo sienta que es lo que soy. Entonces ya en ese entonces comencé a conocer mucha más gente de la comunidad, comencé a conocer muchas más personas, obtuve mucha mayor información, comencé a investigar mucho más, comencé a participar en muchos espacios. Y es ahí donde me cuestiono tanto mi identidad que ya me enuncio como una persona no binaria, ¿no? Y es desde este enunciamiento donde yo encuentro el punto de equilibrio en mi ser, ¿no? Persona no binaria, como yo lo explico, como yo me siento, porque también dentro de lo no binario hay muchos espectros. Yo me enuncio como una persona no binaria porque no me siento en ninguno de los dos extremos del binario, ¿no? No me siento ni hombre ni mujer, o sea, me siento como en el medio. Soy una persona que está fuera de estos dos binarios, pero que mi expresión de género puede fluctuar entre estos dos. Llámese expresión de género a cómo me veo externamente, cómo me visto, cómo me expreso, cómo me comporto, ¿no? Entonces, si me dices a mí cómo te identificas, pues como una persona no binaria. No me siento ni hombre ni mujer, pero puedo fluctuar mi expresión de género entre estos dos binarios, por decirlo así, ¿no? O en ninguno también, porque puedo tener una apariencia totalmente en el medio, o sea, y eso me pasa todos los días, o sea, todos los días mínimo una persona me pregunta si soy hombre o mujer. Y claro, es muy gracioso, pero cuando me preguntan esto es como decir, ok, triunfé como no binaria, ¿no? Lo logré, esto soy. Y bueno, esa es un poco mi identidad. Si me preguntan un poco qué pronombres uso, mira, en realidad llegó un punto de mi vida en el que ningún pronombre me molesta, ni masculino, ni femenino, ni neutro, siempre y cuando vengan hacia mi persona con respeto. Pero si tuviera que elegir pronombres para utilizar, serían en primer lugar los masculinos, luego los neutros y al final los femeninos. Pero ninguno me molesta realmente, o sea, si me tratas con cualquiera de los tres no me molesta, pero siempre he creído que el respeto debe estar antes de, ¿no? Y siempre que me preguntan, mucha gente me pregunta, ok, ¿cómo hago para saber si una persona es no binaria o cómo hago para saber cómo tratar a esta persona? Y mi respuesta en todos esos casos siempre es preguntar. Creo que el inicio de una relación respetuosa con una persona que no conocemos es preguntarle, ¿no? Si tenemos dudas por su apariencia, por nuestros prejuicios, por etiquetas, por lo que hemos visto o escuchado, de que sea una persona no binaria o que no sabes qué pronombres utilizar, con todo el respeto, lo mejor es preguntar, ¿no? Disculpa, ¿cómo prefieres que te trate? ¿Qué pronombres te gustaría que utilice contigo al referirme a ti? Y esa persona te va a decir los pronombres que debes utilizar y se crea una relación bien. Porque también está mal creer que todas las personas no binarias nos gusta que utilicemos el neutro. No todas les identifica el neutro. A algunos les va a identificar lo femenino, a otros lo masculino, a otros los tres, a otros sí el neutro. Entonces lo mejor es preguntar para no asumir, ¿no? Lo peor en estos temas de identidad de género es asumir cosas por la apariencia, porque estaríamos cayendo otra vez en los prejuicios, en los estigmas y
y en la que la sociedad dice que deberíamos ser. Entonces siempre preguntemos antes de referirnos a una persona que esté dentro de la diversidad de género o disidencia, ¿no? Bueno, esa es un poco mi experiencia como persona dentro de la diversidad de género y siendo una persona autista. En estas, como que diversidad de género, autismo, cuando se juntan, hacen boom, ¿no? Porque, claro, al menos yo vivo en Lima, que es la capital de Perú, y creo que tengo las cosas un poco más fáciles que las personas que viven fuera de la capital. Y creo que eso se da en todos los países, ¿no? La capital siempre está un poco más informada, está un poco más cuestionada, está un poco más deconstruida que fuera de la capital, aunque igual falte muchísimo por hacer. Entonces, claro, yo vivo en Lima, la capital, y tengo un poco más de acceso a muchas cosas. Pero eso no quiere decir que Lima no sea una ciudad capacitista. Capacitismo le decimos nosotros en la comunidad autista a una forma de discriminación. Es el creer que hay personas más capaces que otras, y en este caso los neurotípicos, personas no autistas, son muy capacitistas con nuestra comunidad, los autistas, porque creen que somos una comunidad que no es capaz de hacer un montón de cosas sin ellos, que es totalmente falso, porque el ser autista no nos hace menos capaces. Entonces, claro, el autismo siempre se ha pensado como una condición en niños que no crecemos. Y ese tercer punto súper importante, que somos personas que no tenemos sexualidad y que si la tenemos no somos capaces de vivirla ni desarrollarla. Falso, mito, grandazo, así, falso en letras rojas con luces de neón. No hay forma que no vivamos nuestra sexualidad. O sea, la sexualidad es inherente al ser humano. No hay forma que un ser humano no viva su sexualidad. Es que ya empezando desde ahí hay un error. La sexualidad en el ser humano es todo. O sea, el relacionarnos socialmente, el conversar, ya es sexualidad. Pero lamentablemente la gente, para empezar, confunde los términos y cree que sexualidad simplemente está basada en el acto sexual, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema en el que ahondar y en el que romper mitos también. Pero bueno, entonces, como decía, la gente cree que el autismo está en niños, que el autista no crece y que la persona autista no vive su sexualidad. Y si tiene sexualidad o por milagro divino, no la puede desarrollar porque no tiene las capacidades necesarias. Entonces, ya desde ahí nos damos cuenta que la comunidad autista crece en un entorno totalmente capacitista y prejuicioso. Entonces no tenemos muchas veces las opciones de poder expresarle a nuestra familia que tenemos una sexualidad que queremos vivir, que queremos desarrollar. Entonces imagínense, si así se piensa la sexualidad en la comunidad autista, ¿cómo será con las personas sexualmente diversas en la comunidad autista? O sea, ya ahí le rompimos el parámetro, le rompimos el cerebro y según ellos homosexualizamos a toda la comunidad. En el lugar en el que trabajo, yo trabajo en EITA, que es un equipo de investigación y trabajo con personas autistas en Lima, Perú. Es un centro donde tenemos un grupo de psicólogos, hacemos investigación y hacemos bastantes proyectos también con la comunidad autista. El año pasado creamos un proyecto que se llamaba Autismo y Diversidad Sexual, que era un proyecto enfocado a personas autistas que estén dentro de la diversidad sexual y de género. Personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, transgénero, intersexuales, asexuales, o toda persona que se enuncie fuera de lo cisgénero y heterosexual. Y claro, ya se imaginan todo lo que se nos vino en redes. Nos dijeron desde que nos íbamos a ir al infierno, que estábamos homosexualizando a la comunidad autista, que estábamos implantando la ideología de género, ideología que no existe, claro está. De todo. O sea, los peores insultos que ustedes se puedan imaginar los recibimos en redes. Pero lo placentero de todo esto fue que cuando hicimos la fecha de reunión, llegaron aproximadamente 10 personas autistas dentro de la diversidad sexual. Y fue como, wow, o sea, estas 10 personas, aunque suene poco, es un montón. Porque son 10 personas que se han atrevido a decir que son autistas y que son LGTB. No es fácil asumirse como ninguno de estos dos puntos. Porque vivimos en una sociedad que son dos comunidades a las cuales coloca en un estado de vulnerabilidad y a las cuales estigmatiza. Entonces, salir del closet autista y salir del closet trans no es fácil. Entonces, que hayan ido 10 personas, para nosotros fue un montón. Bueno, estas reuniones tuvieron varias fechas a las cuales cada vez iba más gente y nos damos cuenta que éramos un montón de gente LGTB dentro de la comunidad autista.
Y bueno, ya después conocí un montón de gente LGTB autista en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y me di cuenta que éramos una comunidad grandísima. Entonces, claro, ya mi lucha también comenzó a venir desde ahí, ¿no? Ya espacio en el que tenía la oportunidad de hablar, siempre me enunciaba como persona autista y como persona trans. Nunca dejé de lado estas dos condiciones, denunciarme, mejor dicho, porque formas, no condiciones, estas formas de enunciarme no las dejé, porque hay algo que siempre digo y que para mí es claro: lo que no se enuncia no existe. Entonces, mientras más nos enunciemos y mientras más digamos quiénes somos y estemos convencidos de quiénes somos y no sintamos vergüenza de quiénes somos, vamos a generar mucha más conciencia en la sociedad. Porque, como les repito, lo que no se enuncia no existe. Esto no quiere decir que toda persona autista o que toda persona LGTB tenga que enunciarse, porque cada persona vive su proceso diferente. No es fácil enunciarte dentro de comunidades vulnerables, en estado de vulnerabilidad, mejor dicho, porque vivimos en sociedades totalmente primitivas. Entonces nadie quiere ser objeto de burlas, nadie quiere ser objeto de insultos, objeto de estigmatización y de prejuicios. Entonces el autocuidado es muy válido. Y como dije al inicio del video, nuestra existencia ya es política. El existir siendo diversos ya es político. Entonces, si no quieres ser activista es válido. No todas las personas tenemos que ser activistas. Ya existiendo, estamos haciendo bastante. Y los que tienen la oportunidad, el coraje y las ganas de enunciarse, háganlo en los espacios que puedan, sobre todo en espacios académicos, en espacios políticos, que es muy importante para poder lograr cosas por nuestras comunidades. Y bueno, ya cuando yo empecé a enunciarme como una persona autista trans, una persona autista no binaria, fue un poco más difícil la lucha, ¿no? Porque, claro, video en el que salía o me invitaban entidades de acá del estado para grabar videos, para hacer cosas, diálogos, siempre venían los comentarios: pero es hombre o mujer, está bien lo que está diciendo, pero ¿por qué invitan a...? El otro día, en un último video que subimos, un tipo comentó, bien con lo que dice, pero ¿por qué invitan a una mujer disfrazada de hombre a que hable? Y yo me quedé así como, al final, ¿qué es más valioso? ¿Lo que estoy diciendo acerca de la comunidad autista, o cómo me veo, o tus prejuicios de mierda que tienes interiorizados, ¿no? Entonces, claro, enfrentarnos a estas situaciones de violencia es súper complicado, porque eso es violencia. Los comentarios en redes son violentos. Entonces, por eso les decía que no todos tienen que ser activistas, y es totalmente válido. Y los que podemos ser, a buena hora, sigamos sumando esfuerzos para hacer más cosas. Pero bueno, como yo siempre digo, es como si yo y todas las personas que fluctuamos por esto, somos como un combo, ¿no? El 2x1, somos autistas y LGTB. Justo dos cosas que para la comunidad neurotípica capacitista nunca se podrían juntar, ¿no? Porque, como les decía, autista con sexualidad no hay forma, y autista con sexualidad diversa, eso es invento del diablo, ¿no? Eso es invento de Lucifer y del chamuco. Entonces, nada, esa ha sido un poco mi experiencia de vida. Perdonen el corte, pero me entró una llamada. Y bueno, como les decía, esa ha sido un poco mi experiencia de vida. Vivimos en una sociedad en que nos pone en estado de vulnerabilidad. Eso me gusta aclararlo bastante también, porque hay un hilo que se puede quebrar. Y siempre he creído también que el lenguaje es político y que el lenguaje hace mucho en nuestro contexto, porque depende cómo nos expresemos, va a depender mucho de lo que queremos dar a entender. La comunidad autista y la comunidad LGTB no es una comunidad vulnerable. No hay que enunciarnos como personas vulnerables. Somos comunidades que nos ponen en estado de vulnerabilidad. No sé si captan la diferencia, ¿no? Una cosa es que yo diga, yo como Fran soy vulnerable, y otra cosa es que diga, el Estado y la sociedad me ponen a mí en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tengo los derechos que todos tienen. Para tener derechos tengo que pedirlos. No tengo ajustes razonables, no puedo desarrollarme de la misma forma que se desarrolla el 99.9% de la población neurotípica, porque esta sociedad no está pensada para personas como nosotros. Entonces, es por estas y más razones que estamos en un estado de vulnerabilidad, porque nos obligan a estar en ese estado. Y pasamos a ser sujetos de segunda categoría, ¿no? Porque ya desde el momento en que tenemos que pedir derechos distintos a los que ya están en una constitución,
nos pone como ciudadanos de segunda categoría. Porque para poder cumplir un derecho humano básico, tienen que hacerlo de manera especial, porque los que están contemplados no sirven para nosotros. Entonces, eso es grave, ¿no? Y es también forma de cuestionamiento. Lo digo desde mi vivencia, desde mi país, desde mi Perú, iba a decir, pero bueno, sí, mi Perú. Porque claro, yo vivo en un país en el que no hay ley de identidad de género, vivo en un país en el que no hay ley de matrimonio igualitario, no puedo ni siquiera unirme por unión de hecho con mi pareja si somos del mismo sexo o si yo soy una persona trans. Vivo en un país en el que no hay ley de crímenes de odio, eso es muy importante. Vivo en un país en el que no hay ley de aborto seguro, ni gratuito, ni legal. No hay protocolo de aborto, ni siquiera en caso de violaciones, no lo hay. Entonces vivo en un país en el que no hay ninguna ley de protección hacia la comunidad LGTBIQ, ni a las mujeres, ni a la comunidad autista. Vivo en un país donde se trató de hacer una ley autista que está solo escrita en papel y que la mesa de personas que quiso hacer esta ley, ninguna fue autista. Entonces, ¿cómo queremos empezar a cambiar una sociedad cuando no se toma en cuenta las voces de las personas autistas? Para hacer una ley autista, en la mesa necesitan tener personas autistas que le digan qué necesitamos. Es como que una sociedad quiera hacer una ley para las poblaciones afrodescendientes sin ninguna persona afro en la mesa. No hay mejor experiencia que la que una misma persona de esa comunidad te diga lo que es vivir siendo de esta comunidad. No podemos seguir perpetuando el capacitismo pensando que los neurotípicos van a hacer todo por nosotros y que lo hacen mejor. Es momento de alzar la voz como personas LGTB, como personas autistas. Es momento de decir, esto necesitamos, esto queremos, esto somos, y dejen de hablar por nosotros. La comunidad autista tiene todas las capacidades y habilidades para poder decir lo que queremos, para poder exigir lo que necesitamos. No queremos que todos los 2 de abril se vistan de azul y salgan a hacer una carrera, los 5K o 10K, o que todos los entes del Estado iluminen sus edificios de azul. El 2 de abril que sea un día de lucha, que sea un día de reclamos hacia el Estado por los derechos que nos han quitado, por los derechos que no podemos acceder como comunidad autista. Que sea un día en el que podamos exigir que seamos reconocidos como neurominoría y que necesitamos algunos ajustes sin enunciarnos como personas menos capaces que otras. Que el 2 de abril sea un día de cuestionamientos, que sea un día de reclamo, que sea un día de lucha. Dejemos el capacitismo de lado, dejemos de creer en cosas que no son convenientes para nuestra comunidad. Sintámonos orgullosos de quiénes somos. Somos autistas. Soy autista y me siento muy orgulloso de ser autista, de tener un procesamiento distinto. Todas las personas somos distintas. En la diferencia está lo rico de las sociedades, en la diferencia está el éxito, en la diferencia está lo bonito. Entonces, sentámonos orgullosos de ser autistas, hay que sentirnos orgullosos de ser trans, de ser lesbianas, de ser gays, de ser pansexuales, de ser intersexuales. Somos seres humanos con todas las capacidades y habilidades para desarrollarnos como nosotros quisiéramos. Entonces es momento de empezar a cuestionarnos y hacer un cambio. Y bueno, eso fue un poco quién soy, cómo soy. Pueden seguirme en mis redes, tengo mi página de Facebook con mi nombre Fran Riva, Riva con B grande. Pueden seguirme en Instagram también y bueno, nada, eso, quiero agradecer muchísimo por haber pensado en mí, por haber pensado en mi vida, en mis experiencias como autivista. Autivista es un término que usamos para un colectivo que tenemos en Perú de personas autistas que se llama Autivismo Perú. Bueno, y nada, agradecer muchísimo por esto. Para todo lo que quieran me pueden buscar en mis redes, podemos conversar, podemos intercambiar ideas, intercambiar conocimiento. Y para eso está, ¿no? El conocimiento creo que siempre tiene que ser compartido. El conocimiento no es para cada uno quedárnoslo, sino compartir nuestros cuestionamientos, nuestro conocimiento, compartir lo que pensamos, lo que creemos y entre todos poder formar una sociedad un poco más amigable, ¿no? Nada. Me despido con un montón de alegría y gusto de poder haber compartido estos minutos y espero vernos, espero conocernos, espero poder compartir un montón de experiencias y nada, ya saben, cada vez somos más y enunciarnos para saber que existimos. Chao.